En un recóndito paraje en la isla de Sulawesi, en Indonesia, un nuevo hallazgo nos ha hecho replantearnos los orígenes del arte figurativo. El hallazgo ha tenido lugar en la cueva de Leang Karampuang, y el hallazgo en sí mismo es una pintura rupestre figurativa que representa un suido, un cerdo, acompañado de tres figuras humanas, representando lo que para algunos autores es una interacción simbólica. Sea cual sea el significado o el motivo por el que fue pintada esta representación, su edad de al menos 51.200 años la convierten en la representación de arte figurativo más antigua que se conoce hasta ahora. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de la Fundación Palarc. Aquí Francesc Gascó, el Paleozoico, vuestro paleontólogo de cabecera y, como sabéis, un gran amante de la prehistoria en todas sus dimensiones. Y hoy os traigo un hallazgo que ha tenido lugar este pasado año y que, como veréis, más allá de una representación artística paleolítica, nos permite abrir nuestra mente para comprender mucho mejor este periodo que es la prehistoria. Este hallazgo ha sido publicado recientemente, el año pasado, en 2024, por un equipo internacional de arqueólogos liderado por arqueólogos indonesios. Aparte de localizar el hallazgo y de hacer una descripción de este arte figurativo, se han usado técnicas avanzadas de datación para poder dar una fecha a este arte rupestre. Y es que, como ya hemos hablado más de una vez, datar el arte rupestre, ya sean pinturas o grabados, es realmente muy complejo, salvo que aparezcan en placas o en objetos que estén enterrados en contexto estratigráfico. En este caso se analizaron las capas de carbonato de calcio que se habían depositado por encima de la pintura, y por lo tanto que eran posteriores a que se pintara esta representación. Este carbonato de calcio fue datado mediante la técnica del uranio torio y propuso una antigüedad mínima de 51.200 años. Y es mínima porque lo que estamos tratando es el carbonato. El carbonato tiene esa edad, con lo cual la pintura pudo ser incluso muy anterior. Esta fecha, más de 50.000 años de edad, hace que la antigüedad de esta pintura supere a famosas pinturas rupestres como las de la cueva de Chauvet o incluso a las de Altamira. Y por otro lado, este descubrimiento desafía la visión eurocéntrica que tenemos de la prehistoria. Esto ya es algo que hemos comentado más de una vez, y es que durante mucho tiempo, como la mayor parte de estudios de prehistoria se hicieron en Europa y grandes descubrimientos se hicieron en Europa, parece que una vez salimos de África, todo el desarrollo cultural tuvo lugar en el viejo mundo, en el continente europeo. Y los últimos descubrimientos en Asia nos están indicando que la cosa es mucho más compleja de lo que se creía. Y en este caso, este hallazgo en Indonesia nos dice que en Asia, al menos gran parte del desarrollo o la evolución social y cultural de nuestra especie también tuvo lugar allí. La cueva de Leang Karampuang forma parte de un sistema kárstico ubicado, como ya hemos dicho, en la isla de Sulawesi, que es conocido sobre todo por sus representaciones de pinturas rupestres. Este entorno kárstico bastante cerrado, bastante aislado, ha permitido que se conserven perfectamente las pinturas rupestres tan antiguas. La pintura que se ha publicado, esta representación que acaba de ser publicada, representa, en concreto, una especie de cerdo verrugoso que es endémica de la isla de Sulawesi, acompañado por tres figuras humanas que parece que están interactuando de alguna manera con este animal. La escena ha sido plasmada mediante pigmentos naturales como el ocre. Y por un lado es una representación perfecta de la fauna local, de que en aquel momento este cerdo verrugoso ya estaba presente entre la fauna de Sulawesi, pero es mucho más que eso, ya que toda pintura rupestre, igual que toda ilustración o toda representación artística a lo largo de la prehistoria y de la historia, llevan inherente una narrativa. Y en concreto, hay autores que señalan que la presencia de figuras humanas junto a este animal sugiere que los artistas trataban de plasmar algo más allá de simplemente representar a este animalito. Registrar de alguna manera un evento significativo. Aparte, estamos hablando de que esta población, de que los humanos que vivían hace 51.200 años, como es ya esperable, tendrían unas habilidades cognitivas muy avanzadas y un pensamiento simbólico muy desarrollado. Y podríamos decir que este arte mucho más simbólico y narrativo sería más antiguo de lo que pensábamos hasta ahora. Hasta hace poco el arte figurativo más antiguo se encontraba, como ya hemos dicho, en Europa,
y se consideraba que Europa había sido, digamos, el punto de nacimiento del arte. Sin embargo, este hallazgo en Indonesia desmonta por completo este eurocentrismo. Incluso sugiere que este arte figurativo y narrativo podía haber aparecido en varios lugares al mismo tiempo. Respecto a la representación de qué es lo que está plasmada en esta escena, todavía tenemos solo especulaciones y posiblemente solo tendremos especulaciones durante mucho tiempo, si no siempre. El equipo de arqueólogos plantea varias posibilidades. Esta interacción entre los humanos y el cerdo plasmados en esta pintura podría ser en sí mismo un ritual de caza, podría pertenecer a alguna narrativa mitológica e incluso hay quien apunta la posibilidad de que formara parte de prácticas chamánicas. Y la elección de este animal, del cerdo verrugoso endémico de Sulawesi, los autores lo señalan como un animal que es clave en la ecología de la región, muy característico de las faunas de esta región, es señalado por los autores para subrayar la relación simbólica entre estos grupos humanos y su entorno. La isla de Sulawesi, situado en el corazón del sudeste asiático, ha sido histórica y prehistóricamente una especie de puente, un lugar de paso entre Asia y Oceanía. Y este descubrimiento refuerza el interés que tiene este lugar para hablar de la evolución cultural de nuestra especie y de las diferentes poblaciones. Respecto a quién dejó esta pintura plasmada allí, se da por hecho en principio que, como hipótesis de partida, serían pinturas realizadas por humanos modernos, Homo sapiens. Pero lo cierto es que por esta zona pudieron pasar diferentes linajes humanos, así que habrá que ver si se confirma esta hipótesis de partida con el paso del tiempo. El estado de conservación de la pintura es bastante notable, gracias a este microclima del sistema kárstico de Sulawesi. Sin embargo, una vez ha salido a la luz, el equipo de arqueólogos ha señalado la necesidad de una conservación preventiva. La necesidad de preservar estas pinturas rupestres para que no sufran daños debido a turismo incontrolado, a cambio de las condiciones ambientales debido al cambio climático o, en el peor de los casos, a vandalismo. Además, el equipo de investigación, animado por este hallazgo, está planteando la exploración del resto de cuevas para ver si se encuentran más representaciones figurativas tan antiguas que aporten un poquito más de luz, más información acerca de estas comunidades del Paleolítico. Como veis, cuando parece que todo está descubierto, de repente un hallazgo arqueológico nos vuelve a devolver a la realidad, y es que este mundo todavía está siendo comprendido a día de hoy, aunque parezca que está todo inventado, aunque parezca que hayamos llegado al último lugar recóndito del mundo. Y estos nuevos hallazgos, unidos a las nuevas técnicas que se les aplican y que nos permiten revisitar hallazgos anteriores con una nueva luz, nos están aportando una nueva visión completamente nueva de la prehistoria. Si os interesan estos temas, no podéis perderos el resto de vídeos que estamos preparando. Así que, como siempre, os recuerdo, lo primero, suscribiros al canal si es que todavía no lo estabais a día de hoy. Lo segundo, darle al botón de la campanita para estar atentos, para recibir notificaciones cada vez que publiquemos un vídeo nuevo. También os animamos a que nos sigáis en las redes sociales de la Fundación Palarc y a que de vez en cuando os paséis por nuestra página web donde encontraréis toda la actualidad, tanto de arqueología como de paleontología humana. Te animamos a que nos acompañes en este apasionante viaje por nuestra historia. Muchas gracias.